Modernización en la enseñanza de la lectura del México independiente. Es a inicios del siglo XIX, durante el establecimiento de la Corte de Cádiz y su Constitución de 1812, que los dirigentes de la corriente liberal promovían la formación civil de la ciudadanía de la monarquía española. Se pensaba entonces que era importante que las personas supieran leer para poder participar con eficacia en un sistema de gobierno constitucional y representativo. Este nuevo estímulo para la lectura añadía a las motivaciones anteriores que ligaban la capacidad de leer con la formación religiosa o con la asimilación de saberes técnicos e información de naturaleza utilitaria. En nuestro país, durante la independencia y en la primera década como nación independiente, el interés del público en asuntos políticos aumentaba y se leía un número mayor de periódicos, panfletos y catecismos políticos. Entre 1820 y 1835, se publicaron más de 3.000 folletos que en su mayoría trataban temas concernientes a las posibles formas de gobierno para el nuevo país, o contenían un análisis de problemas monetarios, críticas al sistema colonial o ataques a los gobernantes y españoles. En el primer gobierno de la República Federal, gran parte de la sociedad se esforzaba por abrir más escuelas de primeras letras y por innovar la calidad de la educación. En muchos estados se adoptaron sistemas de enseñanza mutua promovido por la Compañía Lancasteriana, conocida también como enseñanza monitorial, siendo un método de enseñanza revolucionado desarrollado a finales del siglo XVIII y XIX. Cuenta con las siguientes características: enseñanza mutua. Los alumnos más avanzados, llamados monitores, transmitían sus conocimientos a sus compañeros bajo la supervisión del maestro, lo que permitía que un solo maestro pudiera atender a una gran cantidad de discentes, reduciendo significativamente los costos educativos. Énfasis en la disciplina y orden. Los salones lancasterianos estaban formados por una disciplina estricta y un ambiente altamente organizado. Los estudiantes se clasificaban en grupos por nivel de conocimiento y realizaban sus actividades en silencio y de manera ordenada. Uso de cartillas y pizarrones. Las cartillas eran el material principal usado para la enseñanza de la lectura, escritura y matemáticas. Los pizarrones eran usados ampliamente para demostrar ejercicios y la explicación de conceptos. A través de este método, los alumnos avanzados instruidos previamente por el docente, enseñaban a grupos de 10 niños, manteniendo grupos de clase de 100 a 200 niños y, como ya dijimos, con bajo costo al pagar solamente a un maestro. Aparte de innovar la forma de enseñanza, durante las primeras décadas del siglo XIX se añadieron nuevos métodos para enseñar a leer y escribir, pues, bajo la influencia del pedagogo hispano Vicente Naharro, se empezó a usar el silabeo como primer paso en la instrucción, en lugar del deletreo. Se introdujo además cambios en la práctica educativa que venía desde siglos atrás, por la cual el alumno aprendía a leer primero y solo meses o años más tarde a escribir. Durante los primeros años de ese siglo, especialmente las escuelas lancasterianas, se enseñaba a leer y escribir al mismo tiempo. La formación de las letras era una ayuda para el aprendizaje de la lectura en lugar de ser una asignatura separada y posterior. El método de Joseph Lancaster. En el primer año del México independiente, se fundó en nuestro país la Compañía Lancasteriana, una asociación filantrópica que promovía el establecimiento de escuelas de primeras letras, según el sistema anglosajón de J. Lancaster. En 1798 este pedagogo había abierto en Inglaterra una escuela para niños pobres y, con el fin de ahorrar dinero, desarrollando un sistema por el cual los alumnos más avanzados enseñaban a grupos de 10 compañeros. Esta clase de enseñanza mutua entre los discentes, encaminada por un solo maestro, este método se difundió con rapidez en Europa, Estados Unidos y las nacientes repúblicas latinoamericanas. Sin embargo, el uso de monitores, término que se le dio a los estudiantes que enseñaban a los demás, era el rasgo que más llamó la atención. El sistema de Lancaster presentaba también una transformación importante para la alfabetización, siendo el primero el que daría una gran divulgación a los métodos de enseñanza, escritura y al mismo tiempo la lectura, una práctica no tan común a finales del siglo XVIII. Aunque se lograban dos ventajas con esta estrategia:
por lado, era más barato porque Lancaster no usaba papel y plumas debido a los altos costos, sino arena, palos, pizarrones o pizarrines, ya que este demostraba que usar papel y plumas rondaba las 96 libras esterlinas para enseñar a 60 estudiantes, mientras que su método de enseñanza solo costaba 3 libras. Además, no se utilizaban silabarios o cartillas individuales para aprender a leer, sino que eran usados grandes carteles del alfabeto y sílabas que eran puestos a la vista de todos los alumnos. Por otro lado, enseñanza a la escritura junto a la lectura tenía algunas ventajas pedagógicas como ser una enseñanza rápida y menos monótona. Lancaster indicó que con el proceso de enseñanza individual usado antes, si había 20 jóvenes en una escuela, cada uno tendría un libro y uno por uno leería o deletrearía a su maestro, mientras que los otros 19 compañeros solo mirarían sus libros o a su alrededor o bien hacían lo que querían. Este pedagogo separó a los discípulos en 8 clases. Los estudiantes del primer grupo dibujaban las letras de molde en una mesa especial que tenía arena en la superficie, viendo primero la letra escrita en un cartel colgado a la vista de todo el grupo. La pronunciaban y después la dibujaban sobre la letra que el monitor hacía en la arena. Tal y como observó Lancaster, en cualquier lugar la arena es un reemplazo más barato que los libros. En la segunda clase eran utilizados los pizarrones o pizarrines, aprendiendo a reconocer y escribir letra cursiva y de ahí en adelante practicaban la lectura y escritura de sílabas de 2 letras, donde los alumnos aprendían a utilizar los pizarrones como si fueran plumas. La mezcla de la vista, oído y actividad manual facilitaba el aprendizaje, lo que permitía una mayor participación y atención entre los estudiantes. En este sistema la escritura, al inicio, era utilizada como un medio de instrucción que como un objetivo en sí mismo. Los niños aprendían a leer letras, sílabas y palabras al escribirlas en sus pizarras antes de leerlas en los carteles o sus libros. Al describir este método en un periódico mexicano de 1822, Lucas Alemán comentó que los niños se fijan más sobre lo que escriben que sobre lo que no hacen más que ver, conforme a lo establecido en la Carta Lancasteriana, publicada en nuestro país en 1824 y reimpresa hasta 1833. De la tercera a la quinta clase se aprendían las sílabas de 3 a 5 letras individualmente. En la sexta, las palabras de 6 letras que tenían 2 sílabas. Por las mañanas era usada la letra mayúscula y por las tardes la minúscula. Los últimos grupos, séptimo y octavo, practicaban ejercicios de caligrafía usando papel y pluma, copiando el juego de muestras del calígrafo español Torcuato Torrio de la Riva, en papel que había preparado previamente con líneas horizontales y verticales para guiar la formación de la letra. Los alumnos de octava clase escribían de suelto, es decir, en hojas blancas, aprendiendo, bajo dirección del maestro, a cortar sus plumas, al adicionarse el método mutuo en México. Se adecuaron a las condiciones locales. Empero, a diferencia de Inglaterra, había escasez de pizarrones, por lo que se buscó formas de reemplazar esta herramienta. De igual forma, se introdujeron ideas sobre el método lancasteriano del francés Conde de la Borda y de las escuelas lancasterianas de España. Alamán, en su artículo de 182 sobre la enseñanza mutua, así como Matías de Córdoba y la Compañía Lancasteriana en la cartilla de 1824, incluían comentarios sobre la forma de reemplazar pizarrones y pizarrines. Alamán argumentaba que, si faltaban pizarras, se podían usar cartones que vienen preparados desde Inglaterra y en estos escribir en gis. O si faltaban cartones y gis, se podían utilizar tablas lo suficientemente lisas o de bastidores pintados de negro con una composición de aceite de chía y carbón. Mientras que el gis podía hacerse de yeso molido y atole. El fray Matías de Córdoba en Chiapas mostraba a los maestros que se daría a los alumnos pizarras o en su defecto piedras lisas de mollejón y cuando no, ladrillos bien raspados. Así, para que el gis no fuese duro, recomendaban que se hicieran barras de yeso inmediatamente después de haberlos batido. Esta cartilla aconsejaba lo siguiente: en lugar de pizarrones de piedra podían utilizarse cartones negros pulidos y en lugar de lápices pizarrines para la época gises blancos. Recurriendo a este arbitrio tan económico en caso de no haberlas de piedra, los lápices pueden hacerse de las pizarras rotas.
y aún de los trozos pulverizados se hace con goma un casquijo amoldado en tubitos, para México en esta carta. Nunca se enseñaron las letras de molde para la lectura ni mucho menos para la escritura. Los carteles y cartones del alfabeto y sílabas se pintaban o en su caso eran impresas en letras cursivas. El estilo manuscrito itálico o bastado era usado desde la primera clase en lugar de enseñar letras de molde y después cambiar a la cursiva, como se hacía en países anglosajones tales como Estados Unidos e Inglaterra, la cual parece haber sido la praxis en México. Para los estudiantes que utilizaban pluma y papel en las últimas 2 clases, el maestro tenía que preparar las líneas, porque el papel de trapo era bastante liso y sin rayas. Esta operación necesitaba bastante tiempo, dado que el maestro tenía que trazar líneas horizontales y diagonales con una pauta. Dicho aparato, una tabla de madera que tenía cuerdas estiradas sobre su superficie y adheridas con nudos en el reverso. Las cuerdas eran colocadas sobre la tabla para formar renglones horizontales y diagonales. Para hacer que estas líneas estuvieran sobre el papel, se metía la pauta dentro de un pliego de papel doblado y después con una barra de plomo se frotaba sobre la superficie de la hoja donde las cuerdas estaban puestas. De este modo se preparaban las líneas que daban guía al alumno en la formación de las letras. En 1829 se empezaría a vender el papel rayado gracias a un artesano que era llamado en ese periodo como encordador de pautas, refiriéndose a esta clase de comercio como decadente, aunque en 1835 aún se usaban pautas en las escuelas municipales de la capital. Por otro lado, Jalisco usó el papel rayado hasta 1837. Las escuelas lancasterianas de la Ciudad de México compraron este nuevo papel hasta 1842. Muy posiblemente la mayor disparidad de papel importado, mezclada con la escasez de pizarras, muestra el cambio que se nota en el reglamento para las escuelas lancasterianas de Guanajuato, escrito en 1831, en la que no se menciona siquiera el uso de arena, solo de pizarras en la primera clase. De ahí en adelante, los estudiantes usaban papeles y para aprender a escribir la letra cursiva. La tinta usada era producto de un palo de Brasil con un poco de alumbre, cuyas manchas pueden quitarse muy fácil. Por otro lado, la enseñanza de la lectura en las escuelas lancasterianas no ofrecía mejoras eficaces. Pues, se usaba aún el deletreo, aunque era combinado con el silabeo. La cartilla lancasteriana expresaba, el instructor dice, por ejemplo bondad, el primer estudiante deletrea la primera sílaba BON, bon, y el segundo la otra sílaba DAD, dar, y el tercero solo tendría que sumar las sílabas bondad. Después de aparentemente saber deletrear y silabear, el alumno era puesto a leer enteras y frases, muchas de las cuales ya sabía de memoria porque eran textos o frases ya conocidas por ellos. Educación en México durante el siglo XIX. Durante los primeros años de vida del México independiente, nuestro país intenta desligarse del sistema gubernamental impuesto por el Imperio Español. Los primeros años son caracterizados por la pugna entre dos grupos políticos que tratan de imponer la forma de gobierno que creen más adecuada en nuestra nación, liberalismo, conservadurismo y positivismo, manifestando así distintas formas de gobierno, como la monarquía, república federal, centralismo y federalismo nuevamente, mientras nuestra nación es cautiva del imperialismo del siglo XIX, defendiéndose de 3 invasiones, perder más de la mitad del territorio y diversos levantamientos armados internos. Con esto dicho, mencionamos que durante el periodo independiente, la preocupación por la educación surge por escrito en 1822 en el proyecto del Reglamento Provisional Político del Mexicano, donde se veía la necesidad de que las escuelas estuvieran de acuerdo a la primera monarquía mexicana. Después, en 1823, nos encontramos con la publicación del Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana, la cual en su artículo 6 establecía: la ilustración es el origen de todo bien individual y social. Para difundirla y adelantarla, todos los ciudadanos pueden formar establecimientos particulares de educación. Una década más tarde, en 1833, se marcaría un momento importante en la historia de la educación mexicana. Por un lado, se habría fundado la Escuela Nacional de Ingenieros, en la cual se podría estudiar para telegrafista o bien para ingeniero topógrafo, geógrafo, industrial, caminos, puestos y minas. Principalmente,
fundándose también la Escuela Nacional de Agricultura con una hacienda escuela de enseñanza práctica, cursando en esta escuela las carreras de ingeniero agrónomo, veterinaria, administrador de fincas, etc. Entre las leyes establecidas durante la primera mitad del siglo XIX, una de las más importantes reformas educacionales instrumentadas por Valentín Gómez Farías, quien era un médico y político nacido en 1781. Fungió el cargo de vicepresidente durante el gobierno de Santa Anna a partir de abril de 1833 y actuaba como ejecutivo en ausencia del propio presidente. El autor de esta reforma fue José María Luis Mora. Sus objetivos eran los siguientes: sustraer por una parte la enseñanza de las manos del clero, independizándola monetaria e ideológicamente del factor conservador; organizar y coordinar metódicamente las funciones educacionales del Estado, de acuerdo a un gran plan que abarca el país entero y pusiera la instrucción al alcance de todas las clases sociales y, principalmente de las económicas y moralmente postergadas. Dentro de esa ley se veía el fin de que la educación, por ser un derecho, debería de llegar a toda casta social, principalmente en aquellas más marginales del país. A través de esa ley era suprimida la universidad y se daba inicio a la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios Federales. Dicha dirección tenía bajo su cargo el nombramiento de todos los maestros y designación de normas y libros esenciales de enseñanza. Aparte, reorganizaría y centralizaría la gestión educacional, desde lo básico hasta las escuelas superiores. La nueva ley estaba dirigida principalmente en contra de la universidad, pero más aún en contra de la influencia que aplicaba el clero mediante la educación. La misma naturaleza de esta ley hizo que no estuviera vigente por mucho tiempo. El presidente Antonio López de Santa Anna la anuló en 1834, lo que ocasionó que se despidiera a los reformadores. Esta reforma solo estuvo vigente 4 meses. Por lo que fue bastante complicado que, en ese corto periodo de tiempo, se pudiese impulsar cambios de importancia en el escenario educativo. Este presidente dejaría en manos de las juntas departamentales la elaboración de iniciativas de legislaciones relativas a la educación y a la fundación de escuelas de primeras letras. Más tarde, en 1842, el Congreso dictó otra ley donde se declaraba la educación como obligatoria desde los 7 a 15 años, gratuita y libre. Si bien los maestros debían ser autorizados por la Dirección General, se establecía igualmente una planeación para fundar una escuela normal. Respecto a la educación primaria, se dejaba bajo la responsabilidad de la ya mencionada Compañía Lancasteriana, la cual se convirtió en Dirección General de Instrucción Primaria para todo el país. No obstante, los problemas sociopolíticos que enfrentaba México, sumado a las constantes invasiones de países coloniales como Estados Unidos en 1847, las constantes guerras internas como la de Reforma de 1858 a 1860 y la Segunda Intervención Francesa que duró de 1862 a 1867, provocaron que, en la recién república, la educación fuera impartida por dependencias particulares. Además de esta compañía, se pueden mencionar otras como la Sociedad de Beneficencia para la Educación y Amparo de la Niñez Desvalida, Asociación Artística Industrial, Sociedad Católica Mexicana, etc. La proliferación de las escuelas no fue la misma en todo el territorio nacional porque hubo entidades federativas como algunas del sureste de México, donde se establecieron muy pocos establecimientos educativos. Sin olvidar todos los problemas diplomáticos, poco a poco se logró reunir bajo una misma dirección los asuntos educacionales del país, de forma que, para Manuel Baranda en la memoria de 1844, calculaba que existían 1.310 escuelas a las que solo asistían 59.744 alumnos. Estos datos muestran que, a pesar de todos los esfuerzos realizados por distintos gobiernos, solo unos cuantos podían asistir a las escuelas porque en ese momento nuestro país contaba con solo 7 millones de habitantes. La ausencia escolar fue un fenómeno que se encuentra de manera constante en el siglo XIX.
debido a que los distintos gobernantes no se cansaban de introducir en sus discursos mensajes que hablaban sobre la necesidad de educar al pueblo, puesto que las luces enaltecen a las naciones y las hacen triunfar. Al mismo tiempo, se afirmaba que por medio de la instrucción pública se podría remover al instante los obstáculos que se opongan a su felicidad. Los discursos, como es evidente, no solucionaban los grandes problemas que tenía nuestro país en ese momento. El presidente Antonio López de Santa Anna se dio cuenta de que nada se podía hacer para solucionarlos y decidió huir. Fue reemplazado por Joaquín Herrera, quien en 1845 promulgó un decreto del Congreso por el que le quitaba la Dirección General de Instrucción Primaria al método lancasteriano. En 1847 el país fue invadido por los norteamericanos y la capital del país tomada. Como consecuencia, se firmó el Tratado de Guadalupe de Hidalgo, con el que México perdió más de la mitad de su territorio. Ante esta gran derrota, México quedó sumido en una gran depresión. Tal era el escenario que se vivía cuando el presidente Manuel M. Lombardini, deseoso de promover la instrucción pública, promulgó un decreto en 1853, donde se establecían las bases para enseñar en todos los planteles y la pena de clausura a quien no la cumpliese, creándose también la Escuela Práctica de Minas y Veterinaria, que junto con la de Agricultura formaron el Colegio Nacional de Agricultura. Este presidente interno fungió el cargo en 1853, entregándoselo a Santa Anna, volviéndose un gobierno dictatorial, haciéndose llamar Alteza Serenísima, por lo cual muchos liberales, ansiosos de terminar con su autoridad, iniciaron un año más tarde la Revolución de Ayutla. Juan Álvarez, quien se encontraba al frente de ese levantamiento, al igual que liberales como Juárez, Ponciano Arriaga y Melchor Ocampo, concebían que para que el país tuviera progreso era necesario derrocar a Santa Anna. Con el triunfo de esta revuelta, los liberales voltearon la mirada hacia una instrucción pública, siendo así que en 1856 se dictara un decreto por el que se establecía el Colegio de Educación Secundaria para Niñas, en la que saldrían futuras maestras y, tiempo después, se fundaría una escuela de artes y oficios. Más adelante, en 1857, se comenzó a organizar un congreso que tenía por objetivo decretar una constitución para México. En esta se concebía a la educación como uno de los puntos principales a tratar. Después de distintos debates, el artículo 3º quedó establecida de la siguiente forma: la enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos deberá expedirse. En noviembre de ese año, el Congreso concedería facultades extraordinarias al presidente interino Comonfort. El vicepresidente en turno era don Benito Juárez. Un mes más tarde, surgió el Plan de Tacubaya de Félix Zuloaga, quien abolía la Constitución de 1857 y ratificaba a Comonfort como presidente. Juárez fue encarcelado y 2 días después Comonfort se adhirió al Plan de Tacubaya, porque estaba convencido de que no podría gobernar con la Constitución. A inicios de 1858, diversas guarniciones se alzaron en favor de la renuncia de Comonfort y se nombra a Zuloaga como jefe del movimiento. Y en ese mismo día, el 11 de enero de dicho año, Juárez es puesto en libertad por Comonfort, quien se atrincheró en Palacio Nacional. Este combate duró 10 días. En este enfrentamiento Comonfort se daría cuenta que era inútil seguir luchando, por lo que se retiró del cargo y se exilió a Estados Unidos. Después de ser liberado, Juárez parte para Guanajuato, donde declaró que su gobierno se establecería en ese estado. Asimismo, se publicó un manifiesto por el que se iniciaba la Guerra de Reforma. Ahora bien, en 1859, Juárez y sus ministros consignaron en el estado de Veracruz el manifiesto del gobierno constitucional a la nación, que contenía la ideología y programa fundamental de la reforma, en materia de instrucción pública y, más específicamente, en relación con la primaria, se concretaba que el gobierno debe procurar con mayor empeño el aumento de instituciones de enseñanza primaria gratuita, y que todos estos sean dirigidos por personas que reúnan la instrucción y moralidad que se necesita para desempeñar con acierto el cargo de preceptores de la juventud. En 1861, fue declarado presidente constitucional.
Juárez habría decretado que todos los negocios de la instrucción pública, primaria, secundaria y profesional se hicieran en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, quien se encargaría del desarrollo de la educación en el entonces Distrito Federal y territorios como los de Quintana Roo, Baja California Sur y Nayarit. Este escenario se mantuvo hasta 1905 cuando se creó la Secretaría de Instrucción Pública y de Bellas Artes, siendo el primer ministro de Justicia e Instrucción Pública Ignacio Ramírez, quien fue una de las figuras más importantes de la educación mexicana. Hay que subrayar que durante la segunda intervención francesa, se puede hablar de cómo las ideas de Maximiliano de Habsburgo concordaban con el modelo de la escuela francesa que ya era conocido en México. Este emperador fue educado dentro de las pedagogías modernas, pero solía apreciar mucho la francesa. Por ello, la implementó al momento de llegar a nuestro país. El sistema educativo francés consistía en la realización de tareas en el hogar, así como que a los estudiantes se les diera una boleta de calificaciones al terminar cada mes y, al finalizar el año escolar, tuvieran que presentar exámenes por escrito. Otro hecho bastante interesante, que también se presentó durante el Segundo Mexicano, fue que se les pidió a los padres de familia que estuvieran más cerca de la educación de sus hijos como de sus profesores. Respecto al magisterio, cabe mencionar que en Staples marca que a este grupo le dio una preeminencia en sociedad, lo cual fue algo bastante novedoso. Además de que se expuso como honorable la carrera magisterial, fomentó su buena conducta. También existió la iniciativa de prepararlos mejor para que éstos pudiesen enseñar e impartir sus materias a fin de que la infancia aprovechara el tiempo durante su estadía en la escuela. Es así que, durante el Segundo Imperio Mexicano, que conforme a dicha autora, se instrumentó que los maestros no impartieran más de 14 lecciones de 1 hora por semana, pagándoles solo $3.50 la hora, y a quienes trabajaban en la Ciudad de México, por considerarse un lugar donde la vida era más cara, ganaban un 25% más que otros maestros que prestaban sus servicios en otras regiones del país. El emperador también determinó que la instrucción fuese obligatoria, gratuita y que estuviese a cargo de los ayuntamientos, los encargados de vigilar a los tutores o padres de familia para que enviaran a sus hijos a las escuelas desde los 5 hasta los 15 años eran las autoridades políticas y municipales. Respecto a las escuelas públicas, se esperaba que en cada uno hubiese una biblioteca y un laboratorio de ciencias, pero esto por desgracia no fue cumplido. En lo concerniente a la educación superior, cerrando definitivamente la universidad y se fundó una politécnica. Para que una materia pudiese enseñarse tenía que contarse con textos, los cuales deberían ser aprobados por el Ministerio de Instrucción Pública, como ya se dijo. Eran los ayuntamientos los que manejaban las escuelas municipales. Estas eran gratuitas para quienes no tenían solvencia económica para pagar las mensualidades, pues fue el municipio en que decidiría quiénes eran los pobres de solemnidad. La autora Staples sostiene que, pese a que las modernizaciones del emperador Maximiliano duraron unos cuantos años, poco a poco muchas de sus propuestas educativas se incorporaron al quehacer nacional porque llevaban un símbolo de modernidad intachable. Por último, al momento de vencer a los conservadores y la pronta fusilación en 1867. Así, con todos estos acontecimientos expuestos, podemos decir que termina el proceso de educación del México independiente, donde distintos gobiernos trataron de establecer una buena instrucción pública a través de legislaciones, normas y decretos. No obstante, las constantes guerras, situación económica y conflictos sociopolíticos que atravesó nuestro país en ese primer periodo de su independencia no permitieron que se formara eficazmente un sistema educacional. Gracias.